Hola a todos los alumnos que frecuentan un poco el curso de el Tratado de Teología Sacramental. Hoy vamos a hablar sobre la unidad número 5 y en esta unidad número 5 ya vamos a ir viendo un poco y completando el Tratado de los Sacramentos, especialmente la teología sacramental en general, y especialmente cómo hemos hecho todo un recorrido, en primer lugar, con la conceptualización del tema del sacramento, en segundo lugar, cómo hemos hecho también un recorrido histórico en la evolución y en la comprensión del tema del sacramento, y específicamente cómo esta evolución de pensamiento, de reflexión, va a incidir particularmente en una serie de dimensiones que van siendo cada día más importantes, es decir, cómo los últimos tiempos se ha enfocado digamos, la teología sacramental conectada pues con el derecho canónico, con la historia, con todo ese proceso, digamos, evolutivo de pensamiento encarnado en una cultura, encarnado en un contexto social. Y por otro lado, cómo esta misma está íntimamente conectada a la liturgia, cómo está conectada a la jurisprudencia, es decir, al derecho mismo, cómo se conecta con toda esa antropología que está siempre muy presente y que esa dimensión antropológica de los propios sacramentos viene siendo determinada a través del tiempo, específicamente como el que nos acompaña, nos aproxima y nos completa en nuestra relación con Dios. Y por otro lado, esa dimensión eclesiológica que en algún momento de la historia también tiende a perderse, es decir, cómo los sacramentos de alguna forma son la fuente de santificación, no la única, pero que determina la propia vida de la Iglesia. Es decir, ¿quién hace los sacramentos? Pues es la Iglesia. Y la Iglesia como sacramento universal de salvación, la Iglesia como manifestación y prolongación del cuerpo de Cristo. Y fíjense que hoy, cuando vamos a hablar de la naturaleza de los sacramentos, estamos ya empezando a adentrarnos sobre un tema realmente medular dentro de la comprensión de la teología sacramental. En primer lugar, no cabe ninguna duda, abrir una pregunta sobre la institución divina de los sacramentos siempre equivale a enfrentarse con un tema de máxima importancia dentro de la teología sacramental, pues con su planteamiento se trata de establecer el fundamento general de los sacramentos y la razón de ser de cada uno de ellos. Si a esta motivación objetiva se le junta la circunstancia de haber sido en alguno de sus aspectos una cuestión fuertemente a debatir a lo largo de la historia de la teología, se alcanza a comprender la magnitud que hoy día continúa teniendo su planteamiento y su estudio. Para andar por caminos ciertos partiremos de las proposiciones del magisterio eclesiástico en tres momentos distintos, y eso es un poco lo que yo hoy quisiera establecer de alguna manera en este encuentro. Por un lado, en el florentino, el Concilio de Florencia; en Trento, el Concilio de Trento, que va a tener una incidencia fundamental en la comprensión sobre la materia; y en el emitido por Pío XII, mucho más reciente. Estas bases, estos tres elementos, nos van a permitir conocer en su totalidad la doctrina de la Iglesia, pues nos ofrecerá un apoyo sólido para montar la investigación del proceso histórico y para fundamentar la reflexión teológica que permita comprender el significado que tiene la institución de los sacramentos. Pero antes de abordar el estudio histórico sistemático de la institución de los 7 sacramentos y con el fin de aportar una previa clarificación metodológica sobre determinados conceptos, es conveniente que adelantemos, aunque sea un apretado esquema, las diversas maneras de interpretar el hecho de esta institución de los sacramentos que se han dado a lo largo de la historia y de la teología. Fíjense que nosotros tenemos que partir de una premisa: los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Ahora, el planteamiento que realmente debemos estudiar es, bueno, cómo fue esa institución, cómo Jesús instituye los sacramentos.
y en eso hay una diversidad de posiciones, digamos que se pueden reducir a 4 grandes grupos, 4 maneras de ver cómo Jesús instituye los sacramentos. Y eso es un elemento muy importante, si lo hace de manera directa, si lo hace de manera indirecta, si es intencional o sencillamente es una interpretación de lo que quiso realmente hacer Jesús. Y eso lo vamos a tener evidentemente en algunos de los sacramentos lo vamos a ver mucho más claro, en otros lo vamos a ver un poco, digamos, con un criterio de mayor profundidad, porque pudiésemos tener alguna dificultad y, por qué no decirlo, alguna duda sobre el origen mismo de los sacramentos. Pero eso, al reagruparlo en 4 grupos, vamos a tener una claridad, evidentemente, y una conceptualización mucho más clara y mucho más evidente de la propia naturaleza de los sacramentos. Entonces, ¿cuáles son esos 4 grupos que pudiésemos reducir las interpretaciones de la institución? Bueno, un primer grupo que sería la institución inmediata por parte de Jesús, que sostiene que quienes afirman que Jesucristo instituyó inmediatamente y sin mediación alguna los 7 sacramentos, es decir, esa forma inmediata que forma parte de este primer grupo, que afirman que Jesucristo de manera rápida y súbita instituye los sacramentos. Después hay otro grupo que lo hace, digamos, que Jesús instituye los sacramentos de manera mediata, es decir, que defienden que se admiten que Jesucristo instituyó determinados sacramentos a través de segundas personas, como pueden haber sido los apóstoles o la Iglesia. Esta fue la opinión de algunos escolásticos como Hugo de San Víctor o San Buenaventura, es decir, la Iglesia y los apóstoles, fijándose en la persona de Jesús, bueno, reciben el mandato de la institucionalización de los sacramentos. Después hay un tercer elemento, o mejor dicho, un tercer grupo, para ser más concreto, sobre la institución in concreto. Es la opinión de cuantos afirman que Jesucristo, en el momento de la institución, especificó la materia y la forma de todos y cada uno de los sacramentos. Y esta fue la teoría propuesta por Santo Tomás de Aquino. Y por último, la institución in genere, proposición sustentada por quienes aseguran que Jesucristo, al instituir los sacramentos, tan solo determinó el signo como elemento a significar y su finalidad, pero no los elementos significantes que pueden cambiarlos la Iglesia. Así lo propuso, por ejemplo, el teólogo tridentino Tupper. En el Concilio de Florencia, que es digamos, estas 3 etapas del estudio, al formular en el decreto para los armenios la doctrina sobre los sacramentos, afirma que son 7, y tras enumerarlos y referirlos uno tras otro, los denomina genéricamente sacramentos de la nueva ley, aunque no especifica directamente que fueron instituidos por Jesucristo. Del conjunto de la exposición consilva, sea de concluir con el decreto para los armenios, propone el origen divino de los 7 sacramentos, ya que recurre a la letra del Nuevo Testamento a la hora de fundamentarlos. Lo que sí dice expresamente el Concilio Florentino es que cada uno de los 7 sacramentos se configura por la integración de estos 3 elementos, que determinadas cosas como material por ciertas palabras como forma y por el ministro que administra el sacramento de hacer lo que la Iglesia. Una serena lectura de este texto conciliar permite advertir que si en el nada se dice de la institución del signo sacramental, sí se refiere a sus 2 partes integrantes, es decir, a la materia y a la forma, y que describe a la primera como una entidad material y a la segunda como una expresión verbal. Ahora bien, lo que tampoco dice el texto, e incluso ni lo insinúa, es si Jesucristo, en el momento de la institución, ha determinado en concreto la materia y la forma, o si la instituyó de manera genérica, delegando su futura determinación al poder de la Iglesia. No deja de sorprender este silencio,
si se tiene en cuenta que hace una explícita referencia a la materia y a la forma de cada uno de los sacramentos, y que sigue siendo una cuestión viva y debatida la manera como Cristo había instituido los sacramentos. La pregunta sobre el modo como Jesucristo instituyó los sacramentos, que se justifica y queda planteada desde el contexto mental que exprese el concilio y que se celebró, no tiene respuesta en las mismas letras del decreto para los armenios. Tanto en los textos como en el entorno del Concilio de Trento se encuentran dos referencias explícitas y una implícita a la institución de los sacramentos por Jesucristo. De las dos explícitas, la primera se halla directamente en un documento del concilio y la segunda en otro documento que tan solo es conciliar de forma indirecta, pues se trata de la profesión de fe que a partir de la doctrina de Trento promulgó el Papa Pío IV. Por último, la referencia implícita a la institución de los sacramentos la ofrece el concilio en un contexto eucarístico, concretamente cuando tiene que dilucidar si lo sé, tal y como habían comenzado a defenderlo, los reformadores pueden comulgar bajo las dos especies. El concilio propone de manera directa la institución por Jesucristo de todos y cada uno de los 7 sacramentos. En el canon primero sobre los sacramentos en general, cuando condena la doctrina que sostiene el parecer contrario.